Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar, ya que nuestro dispositivo no entra al modo recovery. No nos deja hacer lo que es el wipe data, factory reset, para poder restablecer nuestro dispositivo. Para eso vamos a utilizar lo que es un método totalmente diferente para poder recuperar nuestro dispositivo, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla. Le hemos agregado un bloqueo de pantalla, pero se nos ha olvidado y no hemos podido recuperar nuestro teléfono. Pues si ese es tu caso, pues no te preocupes, que en este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo. También quiero comentarle que vamos a utilizar lo que es una herramienta. Este proceso se va a hacer por la PC, ya que cuando no te deja entrar al modo recovery, lo que vas a poder utilizar para poder hacer este proceso es utilizar la PC, es la única manera, o si no, que te acuerdes bien del bloqueo de pantalla que has colocado. Bueno, quiero explicarle que antes de descargar la herramienta, nosotros siempre recomendamos desactivar temporalmente el antivirus. Desactivar el antivirus para que no te detecte el programa como virus, ya que estos programas no lo deja ejecutar si tenemos el antivirus desactivado. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es explicarle de dónde van a poder descargar lo que es la herramienta para poder ejecutarla en nuestra PC. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, vamos a irnos lo que es a la PC y en el navegador vamos a escribir Davicel, así como aparece en pantalla, termina en doble L. Luego que escribimos Davicel, nos va a salir esta entrada que dice Android TV. Esa es la opción que vamos a seleccionar en este video tutorial. Le vamos a dar clic y luego nos llevaría a lo que es a esta página oficial. Estando en esta página oficial, vamos a buscar una entrada en las últimas opciones. Aquí vamos a poder encontrar esta entrada que dice apps Davicel o aplicaciones Davicel. Vamos a seleccionar esta opción y luego nos llevaría a lo que es a este siguiente apartado. Aquí en este apartado tenemos varios métodos diferentes para aquellas personas que también tengan o quieran probar otros métodos diferentes. Aquí van a poderlo solucionar de una manera muy rápida y muy sencilla. Bueno, vamos a ir bajando y aquí en estas opciones vamos a poder encontrar la herramienta y la vamos a poder encontrar. Vamos a ir bajando, bajamos y aquí van a tener lo que es el acceso directamente para poder descargarla. Como pueden ver, memoricen bien, esta es la herramienta que vamos a descargar. Aquí tienen el acceso directo, le dan clic y van a descargar esa herramienta. Bueno, vamos a ejecutar lo que es nuestro antivirus. Ejecutamos el antivirus, luego le damos clic aquí en el escudo que aparece aquí. Luego le van a dar aquí donde dice administrar la configuración y luego van a desactivar la primera opción, desactiva esa opción temporalmente. Listo, ya que la desactiven, ahora van a buscar la herramienta, van a darle clic derecho y van a ejecutarla como administrador. Le decimos que sí. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que la herramienta ejecute por completo y luego lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a apagar nuestro teléfono, vamos a apagarlo. Si los teléfonos no se dejan apagar, entonces vamos a presionar botón de volumen abajo, botón de volumen arriba. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos los dos botones, sostenemos el de volumen arriba y volumen abajo, introducimos el cable USB. Vamos a introducir el cable USB para poder entrar lo que es al modo de descarga. Así, como pueden ver, estamos en el modo de descarga o modo download. Ahora lo que vamos a hacer es presionar volumen arriba al mismo tiempo y ya lo tenemos habilitado esa opción. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a ir aquí donde dice Android. Seleccionamos la opción de Android. Vamos a ver dónde nos sale.
TRP, ADB. Bueno, seleccionamos aquí entonces en Samsung y aquí seleccionamos Download Mode, aquí, esta opción que nos sale aquí, Download Mode, esa. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice Factory Reset. Vamos a darle clic, le vamos a decir que sí y aquí el dispositivo se va a reiniciar. Factory Reset, ok. Vamos a esperar para ver ya. Ahora nuestro dispositivo se va a reiniciar por completo. Cuando ya reinicie, ya nuestro teléfono estaría totalmente restablecido. Aquí se va a reiniciar nuevamente, no se preocupen, déjenlo que haga todo su proceso. Esperamos unos segundos más. A ver, listo. Aquí te va a salir lo que es este menú. Si te sale este menú, lo que vas a hacer es bajar hacia abajo. Le vas a dar donde dice Factory Data Reset. Le vas a dar clic con encendido. Vas a bajar y le vas a dar donde dice Factory Data Reset. Le vas a dar clic. Como pueden ver, ya aquí está haciendo todo su proceso. No se preocupen, déjenlo así que ya no le va a volver a salir lo que es ese menú. Vamos a esperar hasta que vuelva para ver si ya no nos va a salir el menú que nos salió. No creo que vuelva a salir, eso siempre suele salir de salir la primera vez. Bueno, dicho eso, ahora ya que ya no nos salió esa opción, lo que vamos a esperar es que nuestro dispositivo reinicie y nos lleve lo que es a inicio. Cuando ya nos lleve lo que es a inicio, vamos a poderlo configurar. Pero digamos que en tu caso, de pronto tu dispositivo te quede con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad. Bueno, para eso ahorita te vamos a explicar qué es lo que vas a hacer. Te vamos a dejar método para poder solucionar lo que es este problema de estos dispositivos. Voy a pausar lo que es este video tutorial algunos segundos o algunos minutos, ya que esto siempre suele demorar varios minutos. Bueno, ya aquí nuestro teléfono está reiniciando. Vamos a ver si fue restablecido por completo. Podemos desconectarlo. Ya, como pueden ver, nuestro teléfono restableció por completo. Y listo, le vamos a dar en siguiente. Vamos a darle en siguiente. Le damos clic aquí a todo. Le damos aquí configurar manual. Pero digamos que si te queda con este bloqueo que aparece aquí, como pueden ver, tenemos este candadito aquí del lado izquierdo, parte superior. Esto es porque nuestro teléfono nos quedó con la cuenta de Google. Para corregir lo que o eliminar la cuenta de Google, para eso te vamos a dejar un video tutorial en la descripción del video o en el primer comentario fijado para que puedas solucionar lo que es este problema.